Que ore otro, que tengo el niño llorando ahora. Bien. Pastor Elías, por favor, diríjanos en oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por este tiempo que tú abres este espacio para aprender de tu palabra. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté conectado para recibir lo que tú quieres mostrarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy estamos, decía ahorita, un poco para empezar rápido, para darle rápido porque no tengo mucho tiempo por el tipo de plataforma. Ojalá y la plataforma me regale un par de minutos más, ojalá lo hagan. Pero si no, ustedes saben que se puede caer. Si se cae, vuelvan y entren, por favor. Si se cae, le dan al mismo link que le envié y vuelven y entran, por favor, para que terminemos. Bien, vamos a hablar, es la historia del Antiguo Testamento. Pero yo decía hace un rato que vamos a dar pinceladas. No nos vamos a detener totalmente, pero sí me gustaría que ustedes tengan una Biblia abierta, ya sea en su celular, en una tablet, donde sea, para que me acompañen con los textos bíblicos y la primera persona que lo encuentre lo lee, abre su micrófono y lo lee. Así es que yo no tengo la pantalla completa abierta para poder mirar quiénes levantan la mano. Usted encontró el texto bíblico que yo dé y usted lo lee. La ventaja será que yo voy a tener en la pantalla, van a aparecer los textos bíblicos. Entonces usted empieza a buscarlo. Quiero a los que son nuevos darle a entender lo siguiente. Yo no lo sé todo. Yo no tengo la sapiencia de todas las cosas. Por lo tanto, habrán algunas preguntas o habrán algunos supuestos que a lo mejor yo no tenga la respuesta, la que usted piensa que es correcta, la que usted desea, o algo de lo que usted ha escuchado no va a conforme a lo que usted ha aprendido. Entonces, cualquier cosa usted puede preguntarme y la semana siguiente entonces yo daría la respuesta. Pero también aquí hay personas con la capacidad suficiente para ayudarme y dar la respuesta si la tienen. Tienen la libertad de preguntar, pero yo no tengo la obligación de responder a todas las preguntas, respetando también su convicción y también mi convicción, a sabiendas que mi convicción no tiene que ser la suya. Si diferimos en algunas cosas, no se salga del grupo, porque esto es un seminario y podemos diferir. Puede ser que no estemos totalmente de acuerdo, pero eso no es para dejar el grupo, no es para irse, porque esto también es para tener ciertas discusiones sanas y aclarar algunas cosas. Amén. Así es que posiblemente hayan cosas hoy que usted no esté de acuerdo y no hay problema, podemos discutirla. Bien, espero que podamos estar de acuerdo en la mayoría de las cosas, aunque no estoy seguro que lleguemos a estar de acuerdo en todo, pero eso es bueno, que no estemos de acuerdo en todo. Bien, introducción del curso. El propósito de este curso es hablar del Antiguo Testamento, hablar de lo que contiene 3 tipos de literatura. Todo el Antiguo Testamento contiene 3 tipos de literatura. Bueno, para los que no me conocen y también para los que me conocen, mi nombre es Elido Méndez, Enelcido Méndez. Me dicen Elido. Soy licenciado en educación, mención filosofía y letras. He hecho varios cursos de teología. Soy director de este seminario, el dominicano. Hay un norteamericano. Y pues también soy profesor, su humilde servidor, y estoy aquí para aprender de ustedes y con ustedes. Amén. Así es que eso es parte de mi presentación. Hablábamos de que el Antiguo Testamento contiene 3 tipos de literatura. Contiene historia, contiene poesía y también contiene profecía. Recuerden, contiene una literatura de historia, poesía y profecía. O sea, sí, en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia podríamos encontrar en muchos lugares parte histórica. La historia nos ayuda a conocer el pasado.
la historia nos ayuda también a valorar el presente y a no cometer los mismos errores que cometieron los pasados, y además a superarnos en lo que tiene que ver con el presente. También tiene poesía. Ustedes saben que hay libros poéticos y sapienciales. Todos estos libros están dentro de la poesía. También podemos ver en el Antiguo Testamento cánticos, podemos ver algunas canciones, algunos himnos, y esto también entran dentro de lo que es la poesía. Yo decía hace un tiempo que hay una diferencia entre lo que es un verso y la diferencia entre lo que es un versículo. Las historias y las profecías tienen versículos. En el Nuevo Testamento, los libros y las cartas de por sí, en su mayoría, tienen versículos, a menos que sean parte de una poesía o que sean parte de una canción. Todo lo demás que no sea poesía o canciones son versículos. Ahora, los que son poesías o son canciones son versos. Hay una diferencia entre un versículo y un verso. El verso de por sí tiene medida, tiene métrica, tiene rima, mientras que el versículo no. Y esto es algo que mucha gente no lo conoce. Por lo tanto, escuchamos a mucha gente decir, vamos a leer el verso cuando están hablando simplemente de un versículo. Los versículos son aquellos que no son ni cántico, ni poesía o poema. Los demás son versos. Quiero aclarar esto porque cometemos mucho ese error. En el Antiguo Testamento hay 17 libros de historia. En el Antiguo, 17 libros de la historia del Antiguo Testamento. Nos enfocaremos en esos libros específicamente, no en la poesía, ni tampoco en la profecía. Específicamente en los libros de historia es que nos vamos a enfocar. Porque llegará el momento cuando vamos a tomar los libros poéticos o sapienciales y algunos libros proféticos, específicamente como el libro de Isaías. Bien, entonces nos enfocaremos en eso, en el mensaje, en lo relacionado al mensaje de la Biblia, al judaísmo y al cristianismo, que son religiones históricas. Quiero aclarar esto: cuando hablo de judaísmo, no me estoy refiriendo a que vamos a estudiar ese idioma hebraico que muchos están enseñando y que muchos están cayendo en esta trampa de irse a una vida judía o practicar el judaísmo. Cuidado con esta malicia del enemigo, llevando a gentiles a convertirse al judaísmo. No voy a enseñar eso. Eso pienso que es contrario a la voluntad de Dios, contrario a lo que Dios quiere, porque Dios está trascendiendo las culturas. Yo no tengo que ser judío porque la palabra de Dios fue predicada, fue llevada al mundo gentil en el cual nos encontramos, y nosotros somos llamados el Israel espiritual. Por lo tanto, yo no tengo que ser judío para ser parte del cuerpo de Cristo o para ser llamado hijo de Dios. Amén. Si es que es algo que quiero aclarar, porque hay una doctrina ahora mismo del judaísmo o del hebreo que no solamente están enseñando a hablarlo, están enseñando la vida práctica de lo que es el judaísmo y el mundo hebraico. No me voy a referir a esto. A lo mejor el pastor Elías y otros más han estudiado esto, pero hoy vamos a dar algunas pinceladas y sería bueno pues recordar, porque decía mi mamá, que era inconversa, recordar es vivir. Recordar es vivir, es volver otra vez a esos momentos. A lo mejor se van a recordar no solamente de maestros, se van a recordar también de compañeros, de compañeras, de discusiones. Así que hoy vamos a recordar, los que ya estudiaron esta parte, vamos a recordar. Vamos a hablar un poquito sobre el Pentateuco. Y yo sé que ustedes, yo no tengo que ir a la palabra penta, no voy a hablar de eso, de que significa 5, no voy a hablar de eso, no voy a meterme mucho en esto, pero el Pentateuco, sí es bueno entender que es llamada la Torá en hebreo, a pesar de que contiene
otros tipos de literatura, ¿verdad? No solamente es leyes, no solamente son mandatos, también hay otro tipo de literatura en lo que es la Torá. El Pentateuco comienza en sus comienzos con la creación del mundo, y el mismo Pentateuco termina con la, ¿verdad?, hablando sobre la creación de una nueva nación. Recuerden que empieza con la creación de un mundo, pero Dios hace la promesa de un mundo mejor, de una nación. Bien, el Pentateuco, todos sabemos que está escrito por Moisés, ¿verdad? Y los libros dicen, dicen esto, que fue escrito por Moisés. Claro, no todo el Pentateuco fue escrito por Moisés, por la sencilla razón de que nadie puede citar su propia muerte. Nadie desde la tumba puede escribir, ¿verdad?, y citar su propia muerte. Por lo tanto, no solo Moisés es el autor de este libro, y eso lo veremos más adelante, ¿verdad? En Éxodo 24:4, 34:27, en Deuteronomio 1:1 al 4, registra, le da la paternidad a Moisés como el autor o el escritor. Cuando hablamos, hay dos autores. Hay un autor divino, que es Dios, de cada uno de los libros, pero también no podemos esconder o no podemos rechazar que hay un autor humano, en este caso Moisés, ¿verdad? Está repetida en el resto del Antiguo Testamento, como en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3, en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 6, el mismo Esdras habla y da la paternidad a Moisés, y confirmado también que fue Moisés en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en el libro de San Lucas 24:27, en el libro de San Juan 5:46 al 47 y Marcos 7:10, 12 y 26. Yo no voy a buscar estos textos, pero sí estos textos le dan la paternidad de los escritos del Pentateuco, específicamente a Moisés. Amén, a Moisés. Quiero enfatizar, porque a lo mejor a algunos se le hizo raro que yo dije el primer libro de Reyes, o también se dice el libro primero de Reyes. Se dice libro primero de Reyes, o primer libro de Reyes, libro segundo de Reyes, o segundo libro de Reyes, igual primer libro de Crónicas, o libro primero de Crónicas, segundo libro de Crónicas, o primer libro de Crónicas, porque estos son masculinos. Las cartas en el Nuevo Testamento son femeninas, por eso se llama primera, segunda o tercera. A los libros se le llama primero o segundo, porque son masculinos, no son femeninos. Mucha gente dice, vamos a leer Primera de Reyes 2:3, Primera de Crónicas. No es primera ni segunda, es primer libro, o en el libro primero, porque son masculinos. Esto, yo trato de hacer énfasis en esto porque es bien tedioso, bien incómodo cuando uno escucha a personas errar en esto, pero también es por falta de conocimiento. Se dice que estos libros fueron escritos aproximadamente en el año 1446 antes de Cristo, pero algunos dicen también que fueron escritos en el 1290 antes de Cristo. Ustedes saben que por la antigüedad de estos libros hay muchas especulaciones. Por eso siempre decimos aproximadamente, para no llegar al error de que algunos eruditos, algunos estudiosos, algunos exégetas, ¿verdad?, vengan a discutir lo otro. No, porque no fue en el 1446, porque fulano dijo que fue en el 1290. Ok, entonces fue aproximadamente entre el 1446 antes de Cristo, o puede ser también en el 1290 antes de Cristo. Está en ese intervalo de tiempo se escribió el Pentateuco. Amén, hermanos. Eso es para que no caigamos en errores y también en vanas discusiones. Amén. Quiero también enfatizar en que no estudiamos teología, esto es un paréntesis, no estudiamos teología para discutir con los demás, tampoco para predicar esto en nuestros púlpitos. No, esa no es la idea de un seminario,
esa no es la idea de estudiar teología. La idea es aprender, ¿verdad? Bueno, aunque para aprender, lo primero que tengo que entender es que debo desaprender. Sí, para poder aprender debo desaprender. Así es que hay cositas aquí que vamos a aprender y que tendríamos que quitar una para poner otra. Amén. Entonces, son cosas, vamos a ver. Entonces, tenemos que saber eso. Estas clases no son para el domingo yo vaciarle en el púlpito. No, hermano. Esto es para tener conocimiento y que en el momento indicado yo pueda utilizar algunos de estos conceptos para compartirlo con otros. Sí puede ser en un sermón, pero yo debo saber cómo y cuándo puedo compartirlo. Amén. Entonces aquí vamos a ver una cronología de la historia desde el Génesis hasta, ¿verdad? Nuestro tiempo, a lo que llamamos la nueva creación. Hablamos de que todo empieza con la creación hecha por Dios y termina con la nueva creación que Dios ha prometido para nosotros y que, ¿verdad?, es algo que va de manera lineal. En la creación, en esta cronología, podemos ver lo primero que inicia es la creación, hombre, mujer, todas las cosas, ¿verdad? Dios hace la luz, las tinieblas, el agua, la tierra, los animales, todas las cosas, dijo Dios, ¿verdad? Vamos a ver esa repetición después. Luego, pues, vemos, ¿verdad? Más o menos en el 3000 entra ya el diluvio. Antes del 3000, el diluvio, ¿saben? El pecado, todo eso. Viene el diluvio por causa de la maldad. Luego hay un intervalo de tiempo hasta llegar a Abraham, ¿verdad? Primero Abraham, pero aquí miramos a Abraham, que este es el padre de la promesa. Este es el hombre a quien Dios le promete una tierra nueva. Pero con Abraham entran ya luego las tribus. Entran las tribus. Después de las tribus entra David. Y con David entran ya, bueno, con Abraham entra esa parte, la parte patriarcal, ese dominio del hombre, ¿verdad? Luego entra un dominio de los reyes que entra con David. Desde David en adelante entran los reyes y podríamos decir que hasta Jesús, hasta ese tiempo, los reyes estaban dominando. Llega Jesús y entonces el tiempo empieza de cero otra vez. Jesús entra en el antes y el después, desde la creación a la nueva creación. Jesús es el responsable de la nueva creación prometida por Dios desde el Génesis y llevada de parte por parte a lo que podríamos llamar la línea mesiánica. La línea mesiánica. Desde el Génesis, desde el pecado de Adán y Eva, entra en vigencia la línea mesiánica que llega hasta el final de los tiempos de esos reyes de David y entra en una nueva época, un nuevo tiempo, un nuevo reinado, por así decirlo, que es hasta Cristo. Recuerden que el reinado prometido a David, estamos hablando del reinado de Dios, el reinado prometido de Dios desde David, que culminaría en el reinado de Cristo, que sería eternamente y para siempre. Amén. Después de Jesús viene ya en el año 1000 aproximadamente, viene lo que es la iglesia, y esta iglesia pues es la que tenemos hasta el tiempo de hoy, que ahí habla 2000, que es lo que estamos siguiendo. Esto es una cronología desde el Génesis hasta el día de hoy. ¿Ven? Bien, esto es un mapa de la geografía en el tiempo del Pentateuco. Yo, no se preocupen, yo estaré enviándole estas diapositivas cuando termine la clase, posiblemente esta noche al grupo o mañana. Después le voy a enviar al grupo estas diapositivas para que la vayan teniendo. Cada vez que termine la clase, les enviaré las diapositivas para que la puedan tener. Esto va a ayudarle a que los que en el futuro van a ser maestros del seminario la tengan, y los que no, pues la puedan obtener para otras razones. Quiero informar que ya mi hermano, el pastor Elías, ya es parte
del cuerpo de profesores de nuestro seminario y pues gracias a Dios que estaremos abriendo una sede en su congregación y él tendrá el privilegio de ser el primer maestro de este grupo que sale de este grupo para impartir una clase específicamente de las que ya hemos dado. Gracias, Pastor Elías, por su servicio y por estar dispuesto. Así que muchos de aquí que tengan el llamado y la preparación podrán ayudarnos con algunas clases. Amén. Bien, entonces entramos en Génesis. Les decía ahorita, tengan Biblia en mano para que me ayuden. Bien, Génesis. Su nombre lo dice, ¿verdad? Principio. Ya hay gente que tienen hijos que se llaman Génesis. Hay gente que le ha puesto Génesis a su hijo, ¿verdad? La introducción a Génesis. Moisés escribió este libro más de 300 años después de los últimos eventos registrados. Entonces, aproximadamente, mucha gente le quita valor, le quita peso a este libro porque mucha gente dice, muchos estudiosos o exégetas inconversos, exégetas que no creen en el cristianismo, que no creen en la Biblia, pero que la estudian específicamente para combatir en contra de ella, para desacreditarla, dicen que ¿cómo Moisés escribió lo que no vio? ¿Cómo Moisés escribió lo que no sabía? ¿Cómo Moisés puede escribir en lo que no participó? Porque tú tienes que estar ahí, tú tienes que... Y entonces es ahí donde entra el poder, es ahí donde entra la maravilla y el milagro de las escrituras. Es ahí, yo creo que con Moisés inicia el milagro de las escrituras en base a que las escrituras necesitaron obligatoriamente una mente divina para poder ser escrita. Y ahí empieza. Cuando Dios empieza a decirle a Moisés, siéntate ahí, vamos a hablar y quiero decirte cómo yo hice todas las cosas. Aleluya. Cómo Dios empieza a contarle, empieza a narrarle parte por parte a Moisés. Esto es lo que tú vas a hablar. Esto es lo que tú vas a decir. Esto es lo que tú vas a escribir. Entonces, maravilloso, hermano. Maravilloso el hecho de que Dios empieza a hablarle a Moisés todas las cosas con punto y coma, lo que él había que escribir. Haciendo énfasis, hermanos, en que Moisés, pues, simplemente estaba llevándose lo que Dios le estaba diciendo. Amén. Recuerden que en ese tiempo no habían cuadernos, no habían, óyeme, era a la brava, hermano, que tenían que tener estas escrituras. Génesis 1 al 11, recuerden que estos son introducciones. Yo no me voy a detener mucho. Les decía al grupo ahorita que si se cae la grabación, si se cae la clase, entren otra vez, por favor, con el mismo link. Una vez más, deben entrar porque esta no es el grupo que yo siempre abro, o sea, no es con la cuenta que yo siempre abro. Entonces me pueden tumbar en cualquier momento la grabación. Bien, Génesis 1 hasta el 11, capítulo 1 hasta el 11, habla de la historia primeval. La historia primeval. Profe, ¿qué es eso? Hablando de la historia del mundo primitivo. El mundo primitivo. A través de los tiempos de Abraham, que recordamos que cuando inició no era Abraham, sino que era Abraham, ¿verdad? Estos capítulos cubren más de un periodo de tiempo que todo el resto del Antiguo Testamento. Empezamos en Génesis 1 y 2, donde habla de la generación, ¿verdad? Habla ahí. Génesis capítulo 3 al 11 habla sobre la degeneración. Ya, óyeme, qué rápido, ¿eh? Ahora, recuerden algo, quiero aclarar este punto, porque aquí entran las contradicciones. Recuerden, la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, en especial el Antiguo Testamento, no está escrito cronológicamente. Yo quiero aclarar esto y métanse eso en la cabeza. Es la Biblia, pero en especial
el Antiguo Testamento no está escrito cronológicamente. De aquí que habrán cosas que usted verá que vuelven atrás, que se repiten, que retroceden, y que entonces usted dice, ¿y cuándo pasó esto? ¿Y por qué repite esto? ¿Y por qué pasa esto? Es que no está escrita cronológicamente. Recuerden, hay un autor divino, pero también hay un autor, ¿verdad?, humano. Recordando que el autor humano era un viejo, entrado en edad, ya con muchos años de camino. Dime, Dios, repite que no oigo, repíteme otra vez que no entendí. Entonces era un viejo el que estaba allí oyendo cosas que él no vio. Es fácil cuando yo oigo un mensaje que ya lo he leído, que ya lo he oído, algo se me queda. Pero Moisés estaba escuchando cosas que nunca en la vida, ni siquiera, imagínese usted, un hombre oyendo, escuchando hablar de que nunca había llovido. Tú estás loco, pero entonces, ¿y de dónde salía el agua? Si nunca llovió. Dios, tú estás relajado de que no llovía. Entonces, hermano, había muchas cosas a lo mejor que chocaban con lo que Moisés ya conocía, a lo que Dios le estaba diciendo, cómo fueron. Ahora, yo me imagino, y yo quiero irme ahí, la experiencia maravillosa. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted lee algo en las escrituras que usted no entendía, y como que le llegó esa visión, le llegó esa manera de que lo entendió, lo comprendió, y eso como que usted se alegra, le pasa algo, usted se emociona. Me imagino a un Moisés emocionado escuchando cómo iniciaron todas estas cosas. Ahora, habla de la generación o cómo inicia la humanidad, cómo inician todas las cosas, y habla de una vez, en el capítulo 3 habla de la degeneración. O sea, cómo el hombre ya en poco tiempo descuida y se degenera. O sea, se le va todo lo que Dios había hecho. Entramos en veremos cómo el pecado se expande y cómo por el pecado entra el castigo. Y este castigo a través de los tiempos es más fuerte. Pero desde la caída, desde la degeneración, también podemos ver algo. Vemos la gracia de Dios, cómo puede estar de manera evidente desde el mismo principio de la humanidad y desde el principio de la caída. O sea, desde el mismo principio, la gracia de Dios no se ve, hermano, en el Nuevo Testamento. Hay mucha gente que predica la gracia. La gracia empieza a verse en el Génesis, cuando Dios le hace la promesa a Adán y a Eva de alguien que saldría de la simiente de la mujer y que este alguien sería para salvación y vida eterna. Amén. Entonces, esa gracia no empieza con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habló de la gracia, pero la gracia empieza en el Génesis con la promesa de Dios a Adán y Eva. ¿Alguien hasta aquí quiere decir algo de lo que he hablado? ¿Quiere comentar algo? Intervenir, preguntar. Este es un momento de 5 segundos para que para que pregunten o digan algo de lo que han escuchado. Si no, fuego a la lata. Seguimos. ¿Nadie? Bien. Entonces, empezamos con la creación. La historia de la creación se narra en Génesis 1 y 2. Génesis 1. Y aquí entramos. ¿Qué vemos en Génesis 1? Vemos las repeticiones de Dios. Hay repeticiones allí. Y dijo Dios. En cada parte dice, y dijo Dios. Las repeticiones tienen un valor. No están ahí porque sí. No están ahí porque Dios es tonto. No están ahí porque Dios... No. Esto hay, decíamos al principio que hay literatura allí. Entonces, y dijo Dios, hay un señalamiento de que cada una de esas cosas que fueron creadas fue por la palabra de Dios. Es por lo que era Dios mismo quien estaba creando. No fue que una cosa se creó de la otra. No fue que una cosa apareció de la otra. No. Cada una de estas repeticiones señalan
la manera en la que Dios está obrando y que Dios es el que está tratando. Además, y quiero enfatizar esto, quiero irme entonces al Nuevo Testamento. Quiero irme también a la parte de Juan 1:1 que dice, en el principio, ¿dónde es en el principio? En el Génesis. En el Génesis, en otras palabras, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, es lo que está diciendo Juan allá en el Nuevo Testamento. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 estaba Jesús obrando. Jesús dice, en el principio era el verbo. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la palabra. El verbo es la acción. Esta repetición de y dijo Dios, estaría haciendo énfasis y estaría tomando forma, estaría tomando el control y estaría enseñando a alguien miles de años después allá en San Juan capítulo 1 versículo 1 para, sí, óigame, simplemente para aclararle a los gnósticos que Jesús es el eterno, es Dios mismo. Amén. Entonces, esas repeticiones no están ahí por casualidad o porque Dios no sabía escribir. No, tienen un porqué y tienen un para qué. ¿Qué veremos ahí? Repeticiones, ¿verdad? Veremos también el mandamiento de la creación, Génesis 1:27 al 30, ¿verdad? ¿Cuál es también el significado de esto, que es el orden de la creación? ¿Cómo vemos a un Dios que es ordenado? Yo pensaba, un Dios tan ordenado y que tiene a veces un grupo de gente que somos una partida de desordenados, y perdónenme, hermano, pero a veces actuamos como cualquier cosa menos como hijos de Dios. Lo voy a poner de esta manera. Usted es una persona bien cortés, educada, organizada, pone las cosas en su lugar, llega temprano siempre, está en todo el orden, y le nace un hijo y el bendito muchacho o la bendita muchacha es reguerosa o regueroso, siempre llega tarde, es moletoso hasta más no poder, y cuando la gente lo ve dice, ese no parece hijo de fulano o esa no parece hija de fulana. Serio, hermano, hay gente que son tan reguerosos, hay gente que son tan descuidados, que son no quiero decir una palabra, hermano, pero que lo que menos parecemos es hijos de Dios. Porque Dios es ordenado, hermano. Voy a hacer énfasis en esto porque quiero aclarar. No estoy en contra de hablar en lenguas, yo no estoy en contra de eso. No estoy en contra en las manifestaciones del Espíritu Santo, no estoy en contra de eso. En lo que estoy en contra es en el desorden que a veces hacemos. En el desorden, hermano. Dios fue ordenado en todo. Y dice la Biblia que si algo está pasando, si alguien está hablando en lengua, entonces, y no hay interpretación, esa persona debe callarse, debe enmudecer, o de lo contrario, debe hablar la lengua para sí, entre usted y Dios. Pero ¿qué hacemos? Queremos que nos oigan y escandalizamos el lugar y escandalizamos las cosas porque no entendemos el orden divino, el orden de Dios. ¿Qué vamos a ver en el Génesis? El dominio y la fertilidad. ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, ustedes tienen dominio sobre todo lo creado. Eso es una bendición que tenemos los seres humanos. Tenemos dominio sobre todas las cosas de la tierra. Y también él dijo, y multiplíquense. Es ahí donde se cae la teoría de algunos que dicen, ¿verdad?, que el fruto prohibido era la parte íntima de Adán y la parte íntima de Eva. Yo no digo que era una manzana, pero yo sí creo que era un árbol. Lo que sí era codiciable, llamativo, pero no era la parte de Eva ni la parte de Adán, no era eso. ¿Por qué? Porque Dios los mandó, Dios les ordenó que fueran fértiles, que se multiplicaran. ¿Fue un mandato? Entonces, ¿estamos diciendo que Dios le mandó a pecar? No. Ahora, Dios sí le dijo, no coman del árbol que está ahí en medio del huerto. Ese sí fue el mandato. Pero ni Eva tenía un huerto ahí. No tenía un huerto. Eso era una bendición que estaba destinada para Adán.
para Adán. Eso fue, óigame, Dios sabía lo que estaba haciendo. Así es que olvídese de decir mi mamá, olvídese del tango que Gardel murió. Eso estaba hecho para eso. Pero ese fruto no estaba hecho para comerlo el hombre, por lo menos no sin el mandato de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que vemos, ¿verdad? Vemos la historia de la creación, se narra en 1:1, las repeticiones, y también vemos, ¿verdad?, la presencia de Dios en Génesis 2, 7 al 8 y versículo 15. ¿Cómo dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Pero también cómo Dios hablaba, cómo había una amistad, cómo había un compañerismo. Dios no solo era Dios, Dios también era el amigo de Adán y Eva. Dios era un compañero. Es más, yo quiero irme más lejos. Dios era el vecino de Adán y Eva. Dios le decía, voy a tomar un cafecito ahora para el huerto. Voy a hablar un chin ahora con Adán. Voy a hablar un chin ahora. Era algo natural. Oír la voz de Dios en el huerto era algo natural. Es más, es como, mira, acá no estará Dios metido hoy, porque yo como que no lo he oído hoy. Hey, te olvidaste, nos toca, vamos a hablar. Ya yo con el café, por así decirlo, había un compañerismo, había esa cercanía. En Génesis 2 vemos el carácter único de la humanidad. El carácter único de la humanidad. ¿Cuál era ese? Versículo 7. Era un ser físico, pero también era un ser espiritual. Dios nos hizo humanos, pero también Dios nos hizo espirituales. Amén. Nos hizo físicamente, pero también ¿por qué espirituales? Porque Dios es espíritu y la única manera de conectarnos con Dios es a través del espíritu. Su espíritu se conecta con nuestro espíritu. ¿Entendemos eso, hermano? Hay una relación entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. ¿Contenderá para siempre el espíritu del hombre con el espíritu de Dios? En ninguna manera. Yo no puedo mantener, o sea, hay una conectividad. Entonces, somos físicos, pero también somos espirituales. Dice la Biblia, a la verdad, el espíritu está dispuesto. La parte espiritual siempre está dispuesta, porque Dios nos hizo espirituales. Pero tengo una parte física que se llama carne, y esa siempre está negada, se niega la carne. Amén. También hablamos del carácter único de la humanidad, que está en un lugar especial dentro de la creación. Somos la creación especial de Dios. Yo no estoy de acuerdo con que nos pongan los biólogos, los científicos, nos ponen en una categoría de animal. Yo no soy un animal. Yo no estoy dentro de la calidad de animal. Yo soy un ser superior a los animales, a las plantas y las demás cosas. Dios los hizo por la palabra. Pero a nosotros, dice la Biblia, que Dios se tomó su tiempo. Dios nos formó. Él hizo, óyeme, él tuvo trabajo para hacernos. Yo no fui hecho por la palabra. Yo fui hecho por la mano de Dios. Por lo tanto, Dios nos puso en un lugar especial. Tenemos un lugar mucho más alto, hermano, que los animales. Por lo tanto, y perdónenme si aquí hay un maestro de biología o eso, y que ha enseñado eso, pero el hombre es la creación especial de Dios. No porque yo lo diga, las escrituras así lo enseñan. Y también el carácter de la humanidad, ¿verdad? Tenemos también la responsabilidad. Somos seres responsables, y por tener responsabilidad es que nos van a pedir cuenta. Desde el principio usted no vio a ningún animal que le pidieron cuenta. A ningún animal Dios le pidió cuenta. A ningún animal Dios le llamó la atención. Sí, pastor, y a la serpiente. No fue a la serpiente, fue a Satanás. Estamos claros en eso, ¿eh? O sea, no crea que fue a la serpiente, fue a Satanás. Amén. Entonces, tenemos responsabilidad, por lo tanto, tendremos que dar cuenta. Todo ser humano en esta tierra, todo ser que ha nacido, tiene que darle cuenta al Señor. Pastor, pero ¿y esa gente que no conocieron a Jesús,
que no le predicaron el evangelio. Bueno, usted que llegó nuevo aquí, en la clase de fundamentos de la fe, hablamos nosotros que hay una revelación especial, hay una revelación general, hay una manera en la que Dios se revela, ¿verdad?, a la humanidad, y esa gente conocieron a Dios a través de otras cosas que no fue seguramente la palabra. Amén. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna conjetura? ¿Algo que quieran aportar? Este es el momento y le doy el chance. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Comunicar algo? Bien, está muy callado el grupo hoy. Es que yo dije que íbamos rápido. Bien. Otra cosa, si voy muy rápido, vean el video después. Por lo menos por hoy. Pues tengo que ir un poco rápido. Bien. También, en el carácter único de la humanidad, el humano está llamado a vivir en comunidad, hermanos. No podemos andar solos. Dios nos llamó a vivir en comunidad. ¿Qué pasó? Dios hace a Adán, pero se da cuenta de que la vaca tiene al vaco, digo, al toro, de que la mona tiene al mono, de que el chivo tiene la chiva, de que cada quien tiene a quien, ¿verdad que sí? Y el hombre está mirando, y yo no sé qué estaba mirando el hombre, yo no sé en qué estaba el hombre, porque no hay una cosa más ociosa que el hombre, perdónenme los hombres, pero ¿qué estaría, mira, en qué estaría Adán? ¿Qué estaba pensando Adán? Que yo digo, no es bueno que el hombre, lo único que vemos que yo digo, no es bueno que el hombre esté solo, o sea, el hombre no estaba viviendo en comunidad. De ahí también se cae la teoría de Darwin de la evolución. Hermano, estamos claros. En la Biblia se cae. Nosotros somos creacionistas, no evolucionistas. Adán no procreó nada con la mona, pero tampoco salió de la mona ni del mono. Adán fue creado por Dios como una criatura especial. Entonces, no vivía en comunidad. Yo digo, no es bueno que el hombre esté solo, porque no esté en comunidad. Le haré una ayuda idónea para él. O sea, le haré a alguien que pueda estar en comunidad. Así como está Elías y su familia, su esposa ahí en comunidad, que óyame, Elías está ahí con su esposa y pueden verse, se ríen. Hay una ¿verdad? Esa manera de decir, oye, lo que dice el profe, no tienen ni que hablarse. Cuando ellos se miran, ya saben lo que están hablando, ¿verdad que sí? Entonces, eso es vivir en comunidad, hermano. Comunidad, estar ahí. Ahora, en las comunidades también hay discusión. ¿Usted cree que Adán y Eva no discutieron? El primer pleito grande se dio en el Edén, entre la pareja. ¿Usted cree que eso es de que ahora? No, esta mujer, no, hermano. Yo me imagino a Adán y a Eva discutiendo. No, que por aquí, no, que por allí, no, que el mono, no, que mono no. No, eso no. Discutiendo hasta los nombres. Eso es especulación, por si acaso, especulación. La intención de Dios para la humanidad se ve en el versículo 25, ¿verdad? Fructifíquense, crezcan, ¿verdad? Y echen para adelante. Y aquí es donde van a entrar las contradicciones conmigo, a lo mejor. Así que abra su mente. La caída y la maldición en Génesis 3. Génesis 3, ¿verdad? La maldición de la serpiente, ¿verdad? Te arrastrarás. Hay una maldición. El dolor de la mujer en el parto, y ahí es que entra mi contradicción, ¿verdad? Trabajo doloroso del hombre. Mucha gente dice, no, el trabajo fue por maldición. No. La maldición no fue trabajar. La maldición fue el dolor del hombre a partir de ahí al trabajar. Porque Adán tenía que cuidar la tierra, era un trabajo. Cuidar los animales era un trabajo. Ponerle nombre, chequear el huerto. Adán fue el primer guachimán, hermano. El primer guachimán fue Adán y Eva, que estaban guachimaneando, eran los cuidadores. Entonces, pero el trabajo de Adán era suave, porque la tierra se mojaba ya sola, no había maleza, no había hierba mala, no crecían espinas, la tierra recibía, óyeme, eso estaba virgen la tierra. Ahora, cuando viene el pecado, entonces entra algo difícil. ¿Y quién entra aquí? A la mujer, a la serpiente dice, te arrastrarás, ¿verdad? Y hay problema ahí. A la mujer le dice, aumentaré los dolores de tus preñeces. Aumentaré los dolores de tus preñeces. De ahí que algunos exégetas, algunos estudiosos
o algunos curiosos como yo pensamos y llegamos a la conclusión de que por lo menos algunos de los hijos de Adán y Eva nacieron en el huerto del Edén. Nacieron. Miren, no se puede multiplicar nada que no exista. Solamente Dios en su lógica y lógica es que dice que Dios aumentará la fuerza del que no tiene ninguna. Pero eso es la fuerza, pero aquí estamos hablando de que Dios le dijo a Eva, aumentaré los dolores. Y a mí qué me importa, yo ni siquiera sé qué es eso. ¿De qué tú me hablas, Dios? Bueno, haz lo que tú quieras, yo ni sé ni cómo iba a dar a luz, yo ni siquiera sabía que iba a dar a luz. ¿De qué tú me estás hablando? No dice, cuando dice ¿qué? ¿Cómo? No relaje, Dios. Mani ahí. Eso que dolió tanto, sin una partera ni siquiera. Sin este hombre, este bendito hombre que ni sabía lo que estaba haciendo. Adán, que ni sabía decir puja, ni nada, ni puja, nada. Asustado aquí y hasta se desmayó. Y ahora tú me dices a mí que tú vas a aumentar ese dolor. ¡Ey, Dios! De verdad, en serio. Entonces, Dios dice, aumentaré. Repito lo que dije al principio. Yo pienso, no tiene, es mi verdad, no tiene que ser su verdad. Repito lo que dije también al principio. Esto no es para enseñarlo desde un púlpito. Usted dice esto desde un púlpito y usted se va a ganar 2 o 3 enemigos. 2 o 3 enemigos. Entonces, cuidado con eso. Simplemente, Elido Méndez piensa y acompaño la manera de pensar de algunos teólogos y exégetas que en el huerto del Edén nació uno o más de los hijos de Adán y Eva, por lo menos uno, porque Dios le dijo, aumentaré los dolores de tus preñeces y tú no puedes aumentar lo que ya no existe. ¿Estamos claros de eso? En base a eso, a menos que le había dicho, simplemente, óyeme, cuando tú des a luz, te va a doler mucho, pero tampoco, si ella no sabía lo que era dar a luz ella, porque una cosa es ver la mona, otra cosa es ver los pollos, la gallina, tirando un huevo, pero ella no lo sabía, no lo había experimentado. Por lo tanto, yo pienso, ¿verdad?, que ya en el huerto alguno había nacido. Amén. Entonces, la separación de Dios, esto es uno de los 4, aquí están los 4 efectos de la caída. El primer efecto de la caída en el Génesis es la separación del hombre con Dios. ¿Qué pasa? Recuerden, eran amigos, pero ahora el hombre se hace enemigo de Dios al caer, no Dios enemigo del hombre. A nosotros por años nos presentan a un Dios que está enemigo de la humanidad por su pecado, a un Dios que odia a la humanidad, que no quiere saber del pecador. Mentira. Y eso es un engaño del diablo, hermano. Y lamentablemente hay muchos evangélicos que mal educados, mal enseñados, también odian al pecador. No saludan con un Dios te bendiga al pecador. No creen que Dios oye al pecador, hermano. No creen que Dios puede oír la oración de un pecador. Yo pregunto, la primera oración que hicimos para arrepentirnos, ¿cómo fue? ¿Como santo o como pecador? Pero me voy a ir más lejos. ¿Quién de aquí, de este grupo, no peca? ¿Quién de aquí, de este grupo, es tan santo que no peca? Ahora, cuando tú pecas, pone a otro, mira fulano, ven, ora por mí que yo pequé, que yo pequé, para que Dios me santifique. No, hermano, vamos ante Dios y oramos. Entonces, pero hay una mala enseñanza de un Dios que se hizo enemigo de la humanidad. No, aquí en el Génesis, Dios siguió amando a la humanidad. El hombre fue el que se apartó de Dios. Es la separación del hombre con Dios, no de Dios con el hombre. ¿Estamos claros? Hay una separación. Es el primer problema que hay en el huerto, ¿verdad? Número dos es el segundo efecto de la caída, es la separación del hombre con el hombre. Bueno, en la primera separación es que Adán, ¿dónde está? Adán, otra vez, Adán, mire, a uno de un pique llamar a un muchacho que usted sabe que lo está oyendo. Entonces, si usted sabe que lo están oyendo, ¿por qué repetir una y otra vez la voz? Es decir, cada vez que tú llamas,
la voz cambia, sí o sí cambia, y ya el muchacho sabe o el otro sabe que tú no estás bien. Y entonces, sí, señor. ¿Y qué pasó? Es que oí tu voz y tuve miedo. Y Dios le da una oportunidad. ¿Cómo que tuviste? ¿Y qué pasó? ¿Que tuviste miedo? ¿Y qué pasó? Dándole la oportunidad de que cambiara su posición. Ah, ¿acaso comiste tú? ¿No lo sabía Dios? Claro que lo sabía. Pero Dios quería que el hombre tuviera la confianza y le dijera lo que había hecho. Hay una separación. Segundo efecto, separación del hombre con el hombre. ¿Qué pasó, Adán? Ah, la mujer que me diste, ya hay enemistad ahí. Imagínate el pleito. Ah, sí, yo te obligué a ti. Sí, yo te puse una pistola en la frente. Adán, come, Adán, come, Adán. O yo te puse un colín. Vamos, o come o te machateo. O, en otro caso, Eva le dijo, bueno, Adán, si no come, no hay nada para ti esta noche. No hay nada. Dígame, Yasmín. Pastor, ese pleito viene trascendiendo desde el principio de Génesis, porque todavía cuando uno se junta, ya sea con parejas o con personas, especialmente con las parejas, para hablar de la Biblia o algo, siempre sale a reducir el tema. No, porque fuiste tú la que comiste primero. Sí. No, pero que tú comiste, tú no fuiste responsable de lo que Dios te encargó. Y por ahí se va el pleito siempre. Quiero enfatizar algo, hermanos, para los que no me conocen. Yo especulo mucho. Entonces, si yo digo algo que a usted no le gusta, no hay problema. Pero yo trato de que la clase sea un poquito amena. Entonces, pero fue un pleito, sí, que hubo ahí en el Edén. Entonces, fuiste tú. Entonces, hubo una separación ahí ya entre Adán y Eva, una separación. La mujer que me diste empezó la señalación, el dedo, a acusar. La mujer dijo, la serpiente, ya sigue la línea, ¿verdad que sí? Y la serpiente miró para todos lados y no encontró a quién culpar. Entonces, el pecado hubo, número 2, ¿verdad que sí? Separación del hombre con el hombre. Ya hay discusión entre Adán y Eva. Número 3, ¿verdad que sí? Está entonces separación del hombre consigo mismo. ¿Qué hay ya en el hombre? Vergüenza. Ya él no se siente digno ni siquiera de hablar con Dios, ni de estar en su presencia, cuando antes eran amigos. Y número 4 está ya la maldición a la creación. La creación es maldita. Por tu causa, la creación dará, cuando la creación hablamos de la tierra dará espinos, caldos y espinos dará. Si usted quiere saber de qué hablo Dios, arranque para el sur profundo, arranque para Montecristi, para allá, y usted va a saber a qué se refería Dios con caldos y espinos. Usted va a saber. Y esto, no, quería que me había tumbado esta cuestión. Hay una... Bien, entonces, de eso hablamos. Discúlpenme, que estoy dando algo. Entonces, entra el pecado entre Adán y Eva. Y dice la Biblia que por un hombre entró el pecado. Pero por ese hombre, ¿qué pasó, hermano? El pecado pasó a toda la humanidad. A todos los hombres pasó el pecado. Viene Caín y Abel en Génesis 4, ¿verdad? Génesis 4, Caín mata a su hermano Abel. Y yo entiendo algo. Yo no quiero satanizar a Caín, ¿verdad? Porque hay gente que sataniza mucho a Caín. Que no, que Caín, que le dio al Señor de los frutos que habían goteado. ¿Saben lo que es una fruta goteada? ¿Saben lo que es una fruta goteada? Que goteó. La fruta que goteó es la que cae. No es la que tú coges de la mata. Y hay gente que dice eso. Pero que entonces Abel cogió el más bonito. Hermano, no tenía nada que ver con la ofrenda en sí. Quiero hacer énfasis en esto. O sea, el problema no estuvo en la ofrenda de Caín ni en la ofrenda de Abel. El problema estuvo en el corazón de Caín. Lo que había en el corazón de este hombre no era en sí la ofrenda, sino la forma en la que él llevó y puso su ofrenda ante el Señor. Entonces, el problema no era lo físico, el problema era el interior.
el peor problema del hombre no es lo que le lleva o lo que le sacrifica o lo que le entrega a Dios. El problema está en lo que sale de él para el Señor y la actitud con la que lo hace. El problema de Caín no fue lo que él llevó, sino la actitud con la que fue delante de la presencia del Señor. De ahí salen entonces las dos simientes. Recuerde que ya después de Abel sale entonces su hermano Sem, ¿verdad que sí? Vienen entonces las dos simientes, comparar las ofrendas, la advertencia a Caín, el pecado de Caín, que es la muerte de su hermano, y la maldición a Caín. Pero ¿qué pasa con Caín? Lo mismo que pasó con su papá Adán y con su mamá Eva, que Caín no respondió bien ante lo que había hecho. Caín, pero no fue por la ofrenda tampoco, fue por la dureza de su corazón. ¿Dónde está tu hermano Abel? Eso era una manera de Dios buscar la forma de que él entendiera, reconociera su pecado, reconociera su maldad y se arrepintiera. Y la respuesta de Caín sale del corazón. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Hermano, su corazón ya estaba entenebrecido, su corazón ya estaba dañado. Responderle así a Dios, de verdad, Dios es demasiado bueno. Yo lo mato al instante. Ni generación hubiera tenido Caín. En serio que no. Yo le doy uno solo que caiga duro, hermano. Es más, yo le mando es más, yo hago que el rayo aparezca por primera vez en Caín. La historia fuera otra. Y el primer rayo cayó sobre Caín. En serio que sí, hermano. Si hubiese sido yo. El primer muerto por un rayo, Caín. Sale de otra forma en la historia, Caín. Aparte de ser el primer asesino. Entonces, hermano, pero Dios está buscando la manera, como todavía lo hace hoy, de que Caín entienda su mal, se arrepienta y tenga perdón. Pero él no lo hizo así. El pecado de Caín y la maldición también al mismo Caín por lo que, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Caín, tú serás maldito. Señor, pero entonces, y si hay, porque entonces esto es malo, es pendejo, ¿eh? Todo el malo es cobarde. ¿Qué pasó ahí? No, porque, y si alguien me ve por ahí, y un primo, un hermano mío, el fulanito, y si quieren vengarse, y yo digo, ok, porque oye, me tenía miedo, entonces tú mata y tiene miedo. Ok, entonces vamos a ponerte una señal. Pastor, pero entonces explíqueme esto. ¿Quién iba a matar a Caín si nada más habla de Abel, Caín, Adán y Eva? ¿Quién? Un hermano, un primo, una hermana, un sobrino. Porque, repito, la Biblia no está escrita cronológicamente. Cuando Caín mata a Abel, ya eran dos hombres, hecho y derecho. No eran ni que ay, lo maté, un muchachito. No, eran dos hombres hechos y derechos que sabían lo que hacían. Y aparte de ello, había caterva de gente, porque Adán y Eva seguían en lo suyo. Ellos dijeron, Dios dijo que hay que reproducirse y hay que reproducirse. Así que a lo nuestro, Eva. Y se lo cogieron muy a pecho, muy en serio. Y eso era muchachos vienen y muchachos van. Eso era así, hermano. Era así. Pastor, yo quiero hacer una pregunta. Dígamelo. Me habla Patricia de este lado. Amén, hermana Patricia. Había una generación, digo yo, porque la Biblia no lo especifica, si había una generación en el tiempo de Adán y Eva, porque cuando el Señor le dijo a Caín que saliera de la tierra, ¿verdad? Él se casó con otra persona, entonces, ¿con quién fue que se casó si en ese tiempo nada más estaban ellos? Sí, hay muy buena pregunta, hermano. No solo estaban ellos. Repito, Adán y Eva ya tenían más hijos y esos hijos se multiplicaron y se mudaron, invadieron una tierra por ahí y compraron una tierrita y agarraron una montaña y metieron alambre, cercaron, se fueron más lejos. Me voy un chin más lejos y un chin más lejos, un chin más lejos. Y sí había una generación que había salido de Adán y Eva. Sí, había una generación. Ahora, voy a aclarar este punto. ¿Por qué? Miren, ¿por qué no se menciona esa generación como tal? Porque en la Biblia las cosas que están escritas
solamente son aquellas necesarias para la salvación del ser humano. El tema general de la Biblia es la salvación del hombre. Entonces, para poder hablar de pecado, para poder hablar de caída, para poder hablar de arrepentimiento, para poder hablar de los planes de Dios, Caín y Abel eran la parte importante y el hermano que nace por Abel. Entonces, no todo está escrito de manera cronológica, por eso no se menciona ese grupo de gente que había en ese tiempo. Se menciona a Caín y Abel específicamente por el suceso, Y entonces, ¿por qué se menciona a Sem? Porque Sem es el que toma el lugar de Abel, y de Abel era que venía la genealogía de Jesucristo, y Jesucristo es el Salvador. Y repito, el tema general de la Biblia, central de la Biblia, es salvación. Por eso se mencionan estos puntos específicos y no se menciona a toda esa generación. Pudo haberse casado con una hermana, con una prima, con una sobrina, porque era todo el mundo de la familia. Amén. Yasmín y luego Juan Carlos. Amén. Algo que me llama mucho la atención del versículo, entre los versículos 14, 15 y por ahí, sobre el hecho de Caín y Abel, es que, Caín peca, habla con Dios y Dios le da un castigo o una consecuencia de su pecado, y él hace una conversación con Dios, tiene una conversación con Dios y le plantea una idea, le dice, sí, pequé, cometí un error, pero mira, si tú me sacas de tu presencia y me sacas de aquí, del Edén y todo, entonces a mí me van a matar, y como que lo llama a que prestar atención a esos detalles. Y lo que más me sorprende es que a pesar de que Caín había cometido una falta, Dios le castiga y todo eso, Dios le escucha también. Sí. Y no tanto lo que le escucha, sino que toma en cuenta su opinión, y dependiendo de su opinión, él como que reestructura su consecuencia al pecado. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque Dios entonces le dice, bueno, el que te mate a ti será castigado 7 veces. Entonces te pongo un sello para que sepan que no te toquen. A pesar de que cometiste tu pecado y hiciste todas tus cosas, Dios le sigue protegiendo. Como el tema es la salvación, Dios le da la oportunidad de que él se arrepienta, de que venga nuevamente, como que se reencuentre con él. Y es muy interesante la forma en que se relata en estos versículos aquí, porque a veces nosotros, sin ser dioses, sin ser Dios ni nada, ni muy parecido, nos tomamos en nuestras manos el juzgar y el decir, no, este no va, este va, tú ya pecaste, tú échate por aquí. Entonces es importante nosotros recordar que Dios es quien toma la decisión, y Dios siempre opta por darnos una oportunidad de salvación, de que nosotros reconozcamos nuestros pecados y nos acerquemos a Él. Amén, gracias. No lo había visto mucho, aunque ahorita hablé de Dios hablando y escuchando a un pecador, pero ahí está la confirmación. Siendo Caín un asesino, un pecador, Dios lo escuchó, y como usted dijo, Yasmín, sí, le tomó en cuenta la idea y, mira, buena idea esa. Entonces, gracias, Yasmín, gracias. Juan Carlos. Sí, bueno, yo lo que quiero es resaltar una pequeña parte de que dice que si ellos probaban el fruto, perecerían. O sea, que antes de ellos pecar, ellos no perecían. Eso no quita que ellos hayan vivido 100, 200, 300, 400 años. Bien, y si duraron tanto tiempo viviendo y los partos eran menos dolorosos y los mandaron a reproducirse, se supone que tenían mucha descendencia. Sí, sí. Por el tiempo que quizás tuvieron, y porque quizás ellos no pecaron de que al otro día de que le dijeran que no pecaran. Exactamente. Entonces este es un punto que a veces que yo me he puesto a analizar y digo, pero ven acá, en la Biblia no dice que ellos pecaron a los 10 años de edad, y si ellos pecaron a los 10 años y a ella le dijeron que ahora su parto sería más doloroso, o sea que ella podía parir. Imagínese anualmente esa mujer dando un parto
y que haya durado 300 años, y esos 300 hijos tener 300 más, y así sucesivamente. No, Por eso fue que cuando Caín se fue encontró gente. y se habían mellizos, Amén. trillizos. Amén, También, amén. por ejemplo, cuando él se fue encontró gente por un tubo y 7 llaves. Sí, sí, exactamente. Porque miren, nosotros sacamos la conclusión, sin la Biblia decirlo, que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Sacamos la conclusión porque lo menciona a ellos, pero a ellos lo menciona, repito, porque por la situación, por lo que ocurrió, por el acontecimiento del crimen, del asesinato. Entonces, por eso lo menciona a ellos, pero no por obligación. Caín y Abel fueron los primeros, como usted decía, hermano, no por obligación. Nadie sabe cuántos nacieron en el huerto de Edén y nadie sabe si tuvieron trillizos, porque, dame ahora que nacen trillizos, 4 trillizos. Entonces, nadie sabe nada. Todo esto es especulación, pero ciertamente, hermanos, que Caín encontró una generación que puede ser que fuera de su tiempo o puede ser que fuera antes de él, pero hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Que ya estaban criadas muchachona y que él podía casarse con ellos. Amén. Entonces, eso es así, ciertamente. Gracias, Yasmín, también por esa parte de que... Amén, pastor. Amén. Sí. Amén, amén, pastor. Por aquí, un gozo y alegría para que yo estoy con ustedes esta noche. Mi nombre es Franco Ifride y doy gracias a la sierva quien me da la oportunidad para que yo participe en ese estudio muy hermoso. Ay, pastor, yo tengo una duda. La duda mía es, sé cuándo hablar acerca de Caín, que dice que, ejemplo, Eva y Adán tenía, o sea, tenía quizás hijas, otra generación que estaba por ahí, en la tierra por ahí. Entonces, esa es la tierra por ahí. Yo quiero más una claridad, por favor, más allí. Si puedes ayudarme, porque yo encuentro muchas preguntas así en el camino mío. Amén. Amén. Cuando hablamos de una tierra por ahí, estamos hablando quizás que se mudaron un poco más retirados, porque acuérdense de que ya no estaban en el huerto, pero no estaban. Entonces, estamos hablando de personas de la misma familia que a lo mejor se alejó un poco más, que se fueron a otro lugar, a otro espacio, que fueron buscando. Es como los hijos. Usted puede tener 5 o 6 hijos, pero no significa que sus hijos vivan en el patio de su casa o que todo el mundo construya encima de su casa. Sus propios hijos quieren irse a otro sitio a vivir. Algunos viven en la capital, otros viven en Don Pedro, otros viven en Atoyaque, otros viven en San Francisco de Macorís, otros en la capital, entonces otros viven en Colombia, entonces otro en Estados Unidos. Ahora, todos somos hijos de Dios. Cada uno se fue a otro lugar. Lo que pensamos es que hubo personas de ellos que decidieron, a lo mejor por pleito, a lo mejor por querer privacidad, a lo mejor por cualquier razón, ellos se dividieron, se fueron a otros lugares, como decimos, a otras tierras. Estamos diciendo como a otro barrio. Hicieron su propio barrio, hicieron su propia urbanización, hicieron su propio grupo y ahí se quedaron para compartir entre ellos, porque recuerden que ya había pecado y el pecado trae grupismo, trae separación. A eso nos referimos, que algunos a lo mejor querían privacidad y se fueron lejos, pero estaban alrededor, pero un poco más apartados. Es lo que decimos, más apartados uno de otro, pero seguían siendo familia. A eso nos referimos. Bien, espero haber contestado la pregunta. Pastor Elías, Sí, y con usted terminamos. Recordemos que en la antigüedad la tierra no tenía dueño, no tenía propietario, o sea que era fácil extenderse a otro lugar y caminar a otro lugar, y que, como usted decía, los hechos no están narrados todas las cosas. De hecho, cuando nosotros leemos una biografía de una persona, no están todos los hechos, están los hechos
más importantes, más relevantes, que nos permitan conocer detalles importantes de esa persona. Así igual la Biblia. Pero aunque no está en la Biblia explícitamente, sí, no hay ninguna contradicción. No da a entender cuando habla la Biblia de que con dolor tú vas a parir y todas esas cosas, está diciendo ya Eva sabía lo que estaban hablando. Si yo le digo aquí a alguno, le vamos a aumentar el internet de ustedes, se lo vamos a aumentar de 5 megas a 10 megas. ¿Por qué se lo vamos a aumentar? Porque ya usted tiene. Exacto. Si yo le digo, le vamos a aumentar y usted no te dice, pero yo no tengo nada, que eso, que el internet, que es un mega. No hay impacto ahí. No hay entonces impacto. Ella sí sabía de lo que le estaban hablando. Y otra cosa que la historia de la humanidad, aunque la Biblia no lo dice, se comienza a contar, aunque ellos estaban en la tierra, pero un breve relato. Y la otra parte que ellos vivieron sin pecar, que no se sabe el tiempo, que no se sabe todo lo que vivieron, pudo ser 500 años. Sí, la Biblia lo que cuenta es que ellos vivieron tantos años, pero tantos años después del pecado, lo más probable que esté diciendo. No se sabe cuántos años, porque no nacimos para morir. Ahora, cuando ellos pecan, ahí dice, entonces morirás. Ahí la generación, el gen del hombre comienza a decaer y Dios comienza a quitar y a cortar los años de la gente. Así es. Gracias, Pastor Elías. Quiero terminar con esta parte. Las narrativas muestran, mire, si usted ve aquí, hay un patrón. Narrativa, luego genealogía. Narrativa, genealogía. Narrativa, genealogía. Entonces, hay un patrón en el escrito de Génesis. Por lo mismo, se narra la historia y luego de que se narra la historia, entonces se mencionan los que son necesarios de la genealogía, ¿verdad? Eso es lo que hace. Las narrativas muestran la tensión entre la voluntad divina o la voluntad de Dios y la responsabilidad humana, mientras que las genealogías lo que demuestran es la restauración divina. ¿La genealogía qué es? Es la manera de cómo Dios preserva a la humanidad. Cómo Dios, de una manera sabia, va preservando. Eso es lo que muestra la genealogía. La preservación del hombre, de la humanidad, dada por Dios. Recuerde, y creo que tengan esta parte, de que hay una línea mesiánica. Desde el principio había un plan de Dios de salvar a la humanidad a través del hombre. Pero también desde el principio, por la promesa, había un plan del diablo por matar a cada hombre que fuera parte de la genealogía de Cristo. Y el primero en esa línea mesiánica, ¿quién era? Abel. Era Abel. El primero en la historia de la genealogía de Cristo tenía que ser Abel. Por eso es que de Abel, ¿a quién pasa? A su hermano. O sea, el otro hermano es el que toma esa parte y hay una genealogía que lanza lo que es la línea mesiánica o la línea de la salvación del ser humano. Entonces, usted dirá, lo mismo que dice mucha gente. Pues entonces, ¿y por qué Dios dejó que Caín matara a Abel? ¿Y por qué Dios dejó que Adán y Eva comieran del huerto, del árbol? Por esto, hay una voluntad divina. Lo que es la voluntad de Dios es que no peques. Lo que es la voluntad de Dios es que no comas del árbol prohibido. Lo que es la voluntad de Dios es que camines conforme a su voluntad. Pero hay una responsabilidad en el ser humano. Mira, esto está ahí. Mi voluntad es que no comas. Yo no quiero que comas, pero tu responsabilidad es no comer. Es no comer. Eso está en tu responsabilidad. La gente cree que fue culpa de Dios. No fue culpa de Dios. Fue bajo la responsabilidad del ser humano el comer de este fruto prohibido. Hay dos genealogías en guerra. La genealogía de Caín, ¿verdad? Que está en guerra. ¿Y qué produce esta genealogía? Produce a Lamec, y usted debe conocer esta parte, versículo 23 a 24, y la genealogía de Adán, Génesis 5, 1 al 32, que son los paralelos con Génesis 5, 2. Ahí entra Enoc, de la genealogía de Adán, que sale la de Caín y la de Sem,
entra entonces, ¿verdad? Enoc, que fue amigo de Dios, que caminó con Dios, que en Enoc, no te ven, en Enoc vuelve otra vez la amistad del hombre con Dios. ¿Qué hacían Adán y Eva? Hablaban con Dios, conversaban con Dios, y dice la Biblia que con Enoc fue igual. Y fue tan chévere la amistad de estos dos, que ¿qué pasó? Que Dios un día le dijo, bueno, viejo, mira, esta conversación está tan buena, que te voy a llevar conmigo. Vámonos conmigo para que hablemos allá arriba, o para que hablemos allá. Y luego vino ya la descendencia de Noé, que no era el mejor, que no era un santo, que no era perfecto, que no era alguien sin pecado. Simplemente encontramos en Noé un hombre que era solamente mejor que los demás. Simplemente. No significa que no pecaba. Podríamos decir que pecaba menos que los otros y que tenía un corazón que podía oír, atender y complacer a Dios. Amén. Así es que vamos a terminar ahí para que la próxima semana empecemos leyendo esta parte. Tarea. Sí, hay tarea. Hay tarea. Tírele una foto a la función de la genealogía y vamos a leer Génesis 4, 17 al 24, 23 al 24, Génesis 5, 1 al 32, 5, 1, 2, o sea, hay 21, 24, vamos a leer eso. ¿Para qué? Para que podamos ver esa genealogía de la que estamos hablando. Y la semana próxima, un par de personas que yo lo voy a escoger al azar van a darme el recuento de esta última parte de la función de la genealogía de el Génesis. Amén. ¿Alguna pregunta? Le pueden tirar una foto para que sepan cuál es la diapositiva con la que deben trabajar. Usted, pastor, pero yo tengo celular, ¿sí? Usted le puede tirar una foto con el celular. De lo contrario, me pregunta en el grupo y yo entonces le aclaro. Faltaron muchas personas hoy, yo sé que por varias razones, pero tendrán la oportunidad entonces de ver el video y de ponerse a cuenta con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Cualquier pregunta pueden hacerla y esto es el inicio de la clase de teología de introducción al Antiguo Testamento conmigo, con el pastor Eli Domínguez. Pastor, no entiendo la tarea. ¿A qué le vamos a tomar una foto? Digo que le tomen una foto para que sepan lo que van a hacer. A esa que tenemos ahí. Ok. Es que no veo nada. No hay nada compartido en la pantalla. No. Yo compartí la pantalla. Pues yo creía sí, tiene que darle a la parte del slide y no a donde ¿Está compartida la pantalla? Yo la compartí. Sí, se ve perfectamente. Sí, la tiene compartida. Bien, Yasmín, yo le voy a tirar la foto y yo se la mando a usted. Ya. Ok. Ya la encontré. Okay. La próxima semana haga esto mismo para que la vea. Bien. Bien, yo le voy a dar una foto para mandarla por el grupo también. O alguien tomó foto, que la puede mandar por el grupo. Pastor Elías. Sí, tomé la foto, se la envío al grupo. Ok, gracias. Bien, gracias por este tiempo. Gracias. Yo pensé que Zoom me iba a tumbar, no me tumbó, me dejó ahí, así que nada más perdieron ustedes ahí. Yo pensaba dar menos tiempo y yo me emociono, los que no me conocen, yo me emociono en esto de la enseñanza. Amén. Bien, entonces yo no sé si yo daré las dos materias, porque en esta materia solamente dura 8 semanas. Solo nos restan 7 semanas para esta materia, así que no estoy faltando mucho. Entonces, en la otra clase entramos con introducción al Nuevo Testamento o, en otra palabra, los libros sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Yo creo que será otro maestro quien la va a dar para ayudar la oportunidad a que otros también se desarrollen y crezcan. Pero yo estaré entrando a esta clase de vez en cuando y veré quiénes están y quiénes no. Así que posiblemente alguien más de la próxima clase, para que ustedes también tengan otros maestros y que nada más no me tengan a mí,
para que no aprendan de un solo librito. ¿Estamos claros? No es sano que se aprenda de un solo libro. Es bueno ver otras vertientes. Amén. ¿Alguna pregunta de la clase, de la metodología, de lo que sea? Hablen ahora o nos veremos. Para los nuevos, cuando terminamos la clase, entran al grupo de WhatsApp y ponen presente para yo saber que estuvieron en la clase. Los viejos también. Oramos entonces. Déjenme cerrar y oramos. Amén. Mañana la clase estará, Dios mediante, en mi WhatsApp, en el WhatsApp, y estará también en mi YouTube. Los que no se han suscrito en mi página, pues les invito, háganlo, que eso no es para yo ganar dinero, es para que a ustedes les lleguen las notificaciones. Yo no negocio este asunto, no será para negocio. Bien, es solamente para que le puedan llegar las notificaciones. Oramos. Bienvenido a los nuevos y bienvenido también a los que ya estaban con nosotros. Digan a los demás que ya empezamos las clases, a lo que faltaron. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por este tiempo, por este primer día, Señor, de clase. Ayúdanos, ilumínanos, danos sabiduría, danos entendimiento. Y lo que no entendemos ahora, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a comprenderlo durante la noche y durante la semana. En el nombre de Jesús, amén y amén. El grupo, aclaro, el grupo no lo usemos para poner ninguna otra cosa que no sean informaciones. Yo en ocasiones pongo algunos devocionales, pero es para mantener el grupo alerta de que yo existo. Pero no pongamos muchas cosas para que el grupo no se me canse y se me vaya. Y también, pues, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla por el grupo y yo les responderé, o alguien más del grupo también puede responder si sabe la respuesta. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será pues hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Bendiciones.